amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. El video de hoy es un poco diferente porque bueno, aproveché que estaba aquí en la cocina con ganas de inventar un dulce y inventé este dulce que bueno, no es un invento, es un dulce bastante conocido, pero bueno, es la segunda vez que lo hago y que me sale. La vez anterior me salió siguiendo esta receta que les voy a estar dejando cómo fue que lo hice y miren cómo quedó. Les muestro porque aún está caliente. Miren, una deliciosa panetela cubana. Si les gusta la panetela, les voy a estar enseñando cómo fue que yo la hice, con cuántos ingredientes fue que lo hice y ya ustedes pueden estar viendo cómo quedó. Así que sin más, les voy a estar mostrando cómo hice esta panetela. Acompañen. Para esta panetela los ingredientes que vamos a estar usando van a ser 2 huevos, leche, azúcar, aceite, bicarbonato y por supuesto la harina de trigo. La elaboración es bastante fácil, así que les muestro cómo se hace. Primeramente rompemos los 2 huevos y lo echamos en una vasija así que tenga buena capacidad como esta. Yo la he hecho en este pozuelo porque es lo más grande que tengo y comenzamos a batirlo. Y le incorporamos el azúcar y continuamos mezclando. Tenemos que tratar de que nos quede bien mezcladita el azúcar con el huevo. El azúcar tiene que diluirse completamente. Miren cómo va quedando así bien diluido. Entonces le vamos agregando el aceite y seguimos mezclándolo todo. Recuerden que esta panetela es solamente con 2 huevos, que hay personas que la hacen con 3, con 4 huevos. Con 2 huevos se pueden hacer también y queda delicioso. Miren cómo está todo bien mezcladito ahí, miren. Ahora ponemos aparte esa mezcla y en otro pozuelo aparte, en otra vasija, agregamos la harina de trigo. Yo lo hice con 1,5 tazas de harina, una cucharadita de bicarbonato y lo mezclamos bien para unir la harina con el bicarbonato. Y me gustaría muchísimo, mis amigos, que me dijeran desde qué parte del mundo ven mis videos y si les gusta. Yo desde aquí, desde Cuba, les hago estos videos. Una vez que ya tengamos estas 2 cosas hechas ya, ¿ves? Procedemos a mezclar la harina con el huevo y los demás ingredientes y tratamos de unirlo todo. Es mejor ir incorporando la harina así de poco en poco para que se nos pueda mezclar bien. Ya cuando tengamos un poco esta mezcladita, pues le agregamos el otro poquito de harina que va quedando. Pueden ver cómo se va mezclando todo, cómo se van incorporando todos los ingredientes. Y le agregamos el otro poco de harina y seguimos con la misma operación, mezclándolo todo para unir bien todos los ingredientes. Le agregamos el poco de leche y seguimos
revolviendo para incorporar la leche con esta mezcla y así unirlo todo. Pueden ver cómo va quedando. Y una vez que tenemos integrado todos los ingredientes, pues procedemos a cocinarlo en la olla reina, porque no tengo horno, pero en la olla reina queda muy rica, se los puedo asegurar. Echamos un chorrito de aceite en el molde, o sea, en el calderito de la olla reina, y lo movemos para los lados hasta engrasar todo el borde del molde, para que así la panetela no se nos pegue ni se nos queme. Y ya pueden ver cómo quedó engrasadito el borde. Así que vamos a echar la mezcla dentro del molde. Con la ayuda de una cuchara raspamos bien para que no nos quede nada en la vasija. Podemos echarlo todo para aprovechar. No crean ustedes que para un cubano es fácil conseguir estos ingredientes. Los 2 huevos me los regalaron y la leche y el azúcar me los envió una amiga suscriptora que siempre me está ayudando. Porque créanme que el asunto del azúcar aquí es cosa seria. Y así se ve la mezcla dentro de la olla reina. La conectamos, la tapamos bien y la ponemos a cocinar. Y debemos esperar 25 minutos antes de abrir la tapa de la olla. Les aseguro que queda riquísima. Ya yo la hice en otra ocasión hace unos días y la verdad me encantó, me encantó, me encantó. De hecho, me gusta muchísimo más hacerla con bicarbonato que con levadura en polvo, porque con bicarbonato, no sé, es mi opinión, como que crece más y me gusta muchísimo más hacerla con el bicarbonato. Si usted tiene ralladura de un limón, se lo puede echar, o extracto de vainilla se lo puede echar también. Yo en estos momentos ni tengo ralladura de limón y el extracto de vainilla se me acabó recién en la que hice anteriormente, por eso no le eché nada, pero igual queda delicioso. Así que vamos a esperar estos 25 minutos y les muestro cómo quedó la panetela. Y ya transcurrido los 25 minutos, abrimos la tapa, la pinchamos y tenemos que asegurarnos de que el tenedor, de que el palillo no salga embarrado de nada, y ya está definitivamente la panetela. Vamos a sacarla de la olla y vaciarla para ver cómo quedó. Y miren cómo quedó nuestra panetela. Vamos a voltearla. Miren cómo quedó por la otra parte, para que vean, suave, esponjosa y con solo 2 huevos. Así luce nuestra panetela hecha con solo 2 huevos y con bicarbonato. Y ahora vamos a picarla para que ustedes vean lo suave y lo esponjosa que queda esta panetela con estos ingredientes que yo les di. Si usted sigue pues el orden en cómo yo hice las cosas, estoy seguro de que también le va a quedar así. Miren.
realmente muy suavecita y muy esponjosita, como pueden ver. Aún está caliente, así que la volveré a poner ahí. Y aquí está Dalson al lado mío, que como ustedes saben ya está bien. Y él va a ser el que nos va a dar el visto bueno sobre cómo quedó la panetela. Y ya ustedes ven, así se hace una panetela con estos ingredientes. Yo recién aprendí a hacerla hace muy poco tiempo y quería compartir esta receta con ustedes. Así que muchas gracias por acompañarme en este video y no se pierdan ninguno de mis videos. No olviden suscribirse para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video y por supuesto activar la campanita de notificaciones. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Chao y hasta entonces.